medicina. Y bueno, ahí puse algunas cositas como para entrar en el tema, porque claro, muchos de ustedes no me conocen. Soy doctora en medicina, también hice un máster en psicobiología, terapeuta homeopática de flores de Bach, ¿sí? Y también soy experta en cannabis medicinal, que para eso me invitaron hoy en día, para hablar sobre ese tema. Ahí puse que soy miembro de SUEN. Bueno, ¿qué es SUEN? Para los que no conocen, SUEN es la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, que somos un montón de médicos que estamos habilitados para indicar y recetar correctamente lo que es el cannabis medicinal, ¿no? Y en Uruguay, ¿sí? Y sobre todo me centro en el abordaje holístico del paciente, que quiere decir que en realidad lo que a mí me importa es el bienestar general del individuo y tratarlo como un todo, ¿sí? Hoy por hoy es más normal, digamos, que el médico común te trate la patología y bueno, nada, te vas para tu casa y a otra cosa mariposa. No, básicamente es así. Pero mi abordaje en general es tratar todo, porque el paciente cuando viene con una patología en general, lo que está sucediendo más allá de la patología, eso también importa, porque al fin y al cabo, todo lo que está detrás, si se perpetúa, va a perpetuar la enfermedad por la que consulta el paciente, entonces es todo un círculo que hay que detener en algún momento, hay que detener. Y bueno, ahí hay que intervenir, y cómo intervenimos, bueno, tenemos varias herramientas como son la homeopatía, el cannabis medicinal, etc. Si me preguntan a mí cuál es mi favorita, bueno, es la homeopatía, siempre es la homeopatía, pero ahora vamos a ver lo que es la endocannabiología y todo lo que conlleva eso. Si quieren, les paso a la siguiente. Ahí va. Bueno, el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide en realidad todos lo tenemos en el cuerpo. No se sabe que cada uno de ustedes y yo también tenemos un sistema endocannabinoide, así como existe el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, bueno, existe el sistema endocannabinoide. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Bueno, eso nos lleva al estudio del cannabis medicinal. Ahora, para empezar la presentación es importante diferenciar lo que es el cannabis medicinal al recreativo, ¿verdad? El recreativo es aquel fumado, ¿sí?, que trae consigo a lo largo de su uso diferentes tipos de patologías, como ser, bueno, todos los fumados conlleva cáncer de pulmón. También se han descubierto otros tipos de patologías asociadas a nivel del sistema nervioso, ¿verdad? Si bien se ha descubierto que, bueno, también perpetuaría otro tipo de enfermedades, pero siempre los cánceres de pulmón y todo lo que se ha inhalado, bueno, hay que tener muy presente que no es lo mismo. El cannabis medicinal, bueno, es aquel que se utiliza con fines terapéuticos para aliviar distintos tipos de enfermedades, como son todas las enfermedades asociadas a los dolores crónicos y también aquellas asociadas a la ansiedad, a la depresión, y también utilizados en cremas puede aliviar lo que es toda la parte de la hiperrespuesta del sistema inmune, como son alergias, inflamaciones, y también a la utilización tópica del mismo puede ayudar a lo que son contracturas musculares, bueno, todo eso. Para la siguiente. Ahí va. El cannabis medicinal. Ahí queda explicado qué es. Bueno, es todo aquel producto que se extraiga de las plantas de cannabis con fines terapéuticos y medicinales, ¿sí?, que está utilizado por médicos especializados en esta rama, porque hay que saber cómo utilizarlo de manera que, bueno, pueda en el paciente lograr un efecto terapéutico positivo, ¿verdad? Y también hay que controlarlo muy de cerca, el tratamiento. Y bueno, eso nos lleva a la pregunta, ¿qué son los cannabinoides? Bueno, los cannabinoides son sustancias
sustancias químicas que se unen a los receptores de nuestro organismo, que al principio mencionábamos el sistema endocannabinoide. Ese sistema es donde están los receptores para los cannabinoides. ¿Sí? Y bueno, ahí en la presentación dice a qué receptores en nuestro cuerpo se unen estas sustancias. Y bueno, ahí mencionábamos otra vez el sistema endocannabinoide. Esto les va a quedar porque lo estoy repitiendo muchas veces y ya sé que les va a quedar. Eso que les mencionaba al principio, todos tenemos un sistema endocannabinoide en nuestro organismo. Es más, a nivel de las mascotas también, los perros tienen un sistema endocannabinoide más desarrollado que nosotros. Entonces, ellos también se pueden beneficiar de los efectos del cannabis medicinal, ¿sí? Sobre todo en patologías como ser epilepsia, dolores crónicos, bueno, muchas más patologías que lo he visto también y sirve mucho. Pero bueno, este sistema, ¿cómo funciona? Bueno, como decíamos, es un sistema de receptor de sustancias químicas que tienen receptores que responden a las sustancias químicas, que son los cannabinoides. Que los cannabinoides son cualquier sustancia química que se extraiga de la planta del cannabis, ¿no? Esos son los fitocannabinoides, esos son de la planta. También pueden ser sustancias que sean de origen artificial o químico, y también pueden ser sustancias propias endógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo produce sustancias que tienen químicamente el mismo o parecido la formación de las sustancias cannabinoides. Y a nivel de los receptores, estas sustancias son equivalentes, digamos. Sirven como para igualar esas sustancias que nosotros generamos. Bueno, y ahí en la imagen pueden ver que está distribuido este sistema en lo que es todo nuestro organismo, ya sea a nivel del cerebro, de los pulmones, de las articulaciones, de lo que es el tracto digestivo, ¿sí? Y bueno, este sistema lo que hace en realidad, a diferencia de los otros sistemas de nuestro cuerpo, es armonizar los distintos sistemas. O sea, a ver, para que me entiendan, el sistema digestivo se asocia a funciones digestivas, ¿sí? Bueno, este sistema lo que hace es equilibrar los otros sistemas que están desregulados. Por ejemplo, si hay alteraciones a nivel de lo que es el sistema nervioso o el sistema inmune, este sistema lo que va a hacer, si está de una manera correcta en nuestro organismo, va a equilibrar o tratar de armonizar los otros sistemas, ya sea el sistema nervioso, sistema digestivo, etc. ¿Sí? Bueno, ¿querés pasar a la otra? Además, los receptores de este sistema son el CB1 y el CB2, son los más conocidos hasta ahora porque se está estudiando, esto es nuevo, ¿sí? Estos estudios son relativamente nuevos y los receptores que tenemos en el organismo, los más estudiados y los más conocidos son el CB1 y el CB2, ¿sí? Está ampliamente distribuido en nuestro organismo, esto que estamos viendo, y como les estaba mencionando a ustedes, este sistema responde a los endocannabinoides, que son sustancias parecidas a los fitocannabinoides que se dan en la planta, ¿sí? Pero a nivel del propio organismo. Esto lo hace él. Ahora vamos a ver cómo lo de la planta influye en nuestro organismo, en este sistema. Acá les puse en la presentación que regula lo que es la sensibilidad a la serotonina, al GABA, al glutamato en el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, traducido al español, lo que sería que actúa a nivel del sistema nervioso todos los mecanismos relacionados al dolor. La serotonina, como saben, está relacionada al estado de ánimo, ¿sí? Entonces, también se ha descubierto que uno de los fitocannabinoides que utilizamos en terapia sirve como regulador del humor. ¿Sí?
claro, hay depresiones que son tan crónicas y poco reactivas a nivel de medicamentos, en fin, que esto sirve como un apoyo a esos medicamentos y el organismo empieza a regularse. ¿Sí? Sí. Y sobre todo con el tema de las depresiones y la ansiedad asociada. ¿Verdad? Cuando esas depresiones tienen mucha ansiedad asociada, también sirve para calmar. Obviamente, en la consulta hay que ver, hay que hacer una historia clínica completa del paciente para ver, ahí evaluar qué tipo de medicación se tiene que dar. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver que hay distintos tipos de sustancias que podemos obtener de la planta. ¿Verdad? Bueno, pásame la siguiente. La distribución de los receptores del SEC, en realidad el SEC es el sistema de endocannabinoides en nuestro organismo. Ahí va. Como decías tú, tiene que estar equilibrado este sistema, porque si se desequilibra vamos a tener distintas patologías. Por eso sirve para equilibrar estados de ánimo y otras cosas. Y como vemos allí, a nivel cerebral está ampliamente distribuidos estos receptores que teníamos al principio, como es el CB1 y el CB2. Lo tenemos allí, todo lo que es la corteza, las diferentes partes del cerebro, ¿verdad? El hipocampo, el hipotálamo, el cerebelo, la amígdala. Bueno, todo eso lo tenemos esos receptores. También a nivel pulmonar, ¿sí? Y a nivel intestinal. Obviamente que también a nivel de lo que es todas las articulaciones y todo eso, nos va a servir para los diferentes tipos de patologías que son artrosis, artritis, fibromialgia, todos esos asociados al dolor y a la inflamación, nos va a servir. ¿Sí? Si querés, pasamos al siguiente. Bueno, los principales fitocannabinoides que obtenemos son la planta. Obviamente que no es en la planta misma del cannabis, hay más de 130 fitocannabinoides, ¿verdad? Entonces, eso está aún en estudio, porque evidentemente no todos los componentes de las plantas sirven, y por eso la importancia de productos que estén evaluados y controlados por un laboratorio, que pasen, para que sea de confianza, tienen que estar habilitados por el Ministerio de Salud Pública, no puede ser cualquier medicamento que le vas a dar al paciente por un tema también de seguridad. ¿Sí? Bueno, y los principales fitocannabinoides más estudiados hoy en día son el CBD y el THC. El CBD es el cannabidiol, que es el que más está estudiado y el más seguro para utilizar en los pacientes. Tiene un potencial terapéutico enorme y tiene unos efectos secundarios leves, que son al administrar en gotas sublinguales. Por lo general los efectos secundarios son sequedad de boca, puede ser que le dé algún síntoma gastrointestinal, pero esos síntomas, o sea, son pocos, y con el uso prolongado, digamos, de la medicación, se va acostumbrando el cuerpo y van a ser menos los síntomas. Ahora, el THC, ¿sí? El THC, ese sí, es un cannabinoide que tiene que estar bastante controlado, tiene efectos psicoactivos más potentes, y ese solamente está más utilizado en tratamientos para enfermedades, sobre todo a nivel del sistema nervioso, como ser Parkinson, y más asociados a los pacientes añosos. Pero hay que controlarlo muy bien el THC, porque al tener efectos psicoactivos, ¿sí? Puede alterar un poco el sistema nervioso. Entonces, por eso están bajas dosis casi en todos los productos que se están comercializando. Y también es importante que un médico lo controle esto, ¿sí? Porque puede tener efectos adversos y el paciente está desconociendo qué le está pasando, ¿sí? Es lo que sucede muchas veces con el tema del uso indiscriminado de los productos con fitocannabinoides, ya sea CBD o bueno, hay un uso bastante indiscriminado de la planta en sí, lo que hace que es todo un círculo vicioso, porque la planta queda como estigmatizada, ¿verdad?
el uso queda estigmatizado, hay gente que dice no, cannabis no, por todo el estigma social que tiene, pero en realidad esto, como decíamos, es endocannabinología, es el estudio del sistema endocannabinoide asociado a los cannabinoides, no es el uso de la planta indiscriminadamente o para lograr cierto efecto a nivel del sistema nervioso que ocasione al paciente estar fuera de sí o nada que ver, o sea, no vamos a eso, vamos a tratar de armonizarlo, es lo que queremos, y lograr un bienestar y un alivio, sobre todo en los pacientes que vienen doloridos, con enfermedades crónicas, como la artrosis, la artritis, enfermedades dolorosas de huesos y articulaciones. Esos pacientes son los que más se benefician, sobre todo también, como mencionaba, la fibromialgia, bueno, la depresión, ni que hablar, los pacientes que sufren de ansiedad, los que sufren de insomnio, que es algo que realmente está muy normalizado en la sociedad y no lo tenemos que normalizar porque tenemos que ser conscientes de un buen descanso, ¿no? Y de estar conectados también con nosotros mismos en el sentido de, bueno, a ver, no estoy descansando bien, durante el día no voy a rendir bien, y es todo un círculo vicioso, que eso me puede llevar al mal humor, al agotamiento, a la irritabilidad, etc. Entonces, lo que queremos conseguir con todo esto es que el paciente se sienta bien, ¿sí? Armonizarlo en sus distintas áreas y, bueno, tenemos estas maravillosas herramientas para ayudarlo a, bueno, a lograr otra vez su armonía, ¿sí? Corporal y sobre todo el alivio del dolor. Otra cosa que quiero que quede claro es que el paciente con dolor hoy por hoy no tiene que estar con dolor, ¿sí? Hay muchas herramientas hoy en día para aliviar los dolores. Un paciente que está dolorido no es un paciente que está bien atendido por el médico o la mutualista o lo que sea. No, el paciente tiene que estar aliviado. Hoy en día hay muchas herramientas que se pueden utilizar para el alivio del dolor, ¿sí? Bueno, tú debes saber, hay otras herramientas que se pueden asociar a la terapia del dolor, pero el paciente no tiene que estar dolorido en sí, ¿no? También aclarar que hacer un hincapié en no automedicarse con analgésicos comunes, ya que todos los que son los AINES, que son tipo el Perifar, el ibuprofeno, la aspirina, todos esos, a la larga, el uso crónico indiscriminado puede traer una insuficiencia renal y otras enfermedades asociadas, y no es la idea que el paciente se automedique cuando sienta dolor, ¿sí? También, como sabemos, el paracetamol a la larga también da insuficiencia hepática o una hepatitis si lo usamos a nivel indiscriminado. Entonces, alertar sobre el uso de analgésicos comunes indiscriminadamente, eso también hacer conciencia en la población. Y bueno, si querés, déjame la próxima. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, tener presente que siempre consumir medicamentos, pero que estén recetados por un médico capacitado en el tema y habilitados por el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué es importante esto? Porque los productos artesanales, por más buena voluntad que tengan los productores, ¿sí? Pueden, si no pasan por un control de laboratorio como debe ser, le podemos estar añadiendo al paciente sin darnos cuenta complicaciones, como ¿qué tipo mediano? Bueno, que puedan tener ciertos contaminantes, ¿sí? Los productos artesanales pueden tener contaminantes del tipo bacteriano o son muy comunes los hongos en la planta también, y también otro tipo de contaminantes como químicos pueden haber, pero si no está procesado por un laboratorio que tenga buenas prácticas, el médico un médico que lo recete de manera totalmente consciente, va a tratar de que esto no suceda y que los productos sean de confianza, ¿verdad? A eso estamos apuntando, y que la población sea consciente también de lo importante que es
pensar en que tienen que ser habilitados por el Ministerio de Salud Pública y controlados por un médico, porque no dejan de ser una medicación y no dejan de tener también sus efectos adversos si son administrados de manera que no, que no sea adecuado para las personas. ¿Por qué? Porque no hay tratamientos estandarizados para diferentes patologías. No es como, yo qué sé, para el reuma o la artritis reumatoide le voy a mandar tal medicación, tanta dosis, porque sé que esa dosis, no. En estos casos, con el cannabidiol y con otros productos que hay en el mercado, las dosis son individualizadas, o sea, depende de cada organismo su respuesta, ¿sí? Y tienen que ser controladas. ¿Por qué? Porque después, dependiendo de la respuesta del paciente, se va a ir aumentando la dosis hasta tener realmente un alivio del dolor, en el caso de las patologías asociadas al dolor, o un alivio de sus síntomas. Entonces va a ser controlado, tiene que ser controlado e individualizado las dosis. Por eso la importancia de tener un control sobre estos productos, ¿sí? Y bueno, creo que ahí están mis datos, por si quieren tener a ver si tienen alguna pregunta o lo que sea, quieren contactarme, ahí están todas mis redes. Y agradecerles por este espacio, por poder compartir con ustedes esta información. Y también, si querés pasar a la próxima, lo importante, la parte más importante para mí es si tienen alguna pregunta que me la puedan hacer. Y bueno, agradecerles nuevamente. Bueno, si tienen alguna pregunta. En realidad para mí es lo que hablaste a nivel de receptores, ¿no? Esta es una pregunta que yo la veo como, o que la digo y no la digo con una certeza, ¿no? ¿Estás grabando, no? Sí. ¿Sí? A nivel, por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de los receptores que tienen los cannabis, ¿no? que tienen receptores ya que el organismo tenía. Sí. A diferencia de lo que es, por ejemplo, hablando de drogas, ¿no? Nada, no para meterme en ese tema. Pero es algo que yo lo repito y quiero saber, por ejemplo, lo que son otras sustancias como la cocaína, no tienen receptores, a diferencia de cannabis. Claro. Eso es así tal cual. Por eso el uso medicinal es apropiado y muy compatible con el organismo, por tener esos receptores. ¿Y así? Ahí va. El sistema endocannabinoide tiene sus propios receptores y también hace poco, en la época de los 90, se descubrió un endocannabinoide propio de nuestro cuerpo que se llama anandamida. La descubrió un profesor que se llama Julián, o sea, a nivel internacional, fue un descubrimiento. Y esa sustancia, si hablamos químicamente de la formación química, es, no te voy a decir idéntica, pero es similar a los fitocannabinoides de la planta. Entonces, tenemos en nuestro cuerpo esa anandamida andando por nuestro cuerpo. Además, deben haber otras sustancias parecidas, ¿sí? Entonces, que todavía se están descubriendo, porque esto es muy reciente. Entonces, al tener esa sustancia que ya sabemos que existen receptores para esa sustancia y ahí actuarían los endocannabinoides, ¿verdad? Y los fitocannabinoides actúan también a ese nivel. Obviamente, es eso lo que sucede a diferencia de otras sustancias, digamos, que podemos tener acá en la mano. Esto ya existe, se descubrió la anandamida, pero también se estudiaron que esos receptores están a lo largo de nuestro cuerpo. Entonces, por eso el efecto sistémico de los fitocannabinoides. ¿No sé si respondí? Sí, aparte, otra duda mía. Con respecto a los productos homeopáticos, ¿no? Sí. Lo que haría la planta, los fitocannabinoides, serían como alopáticos. O sea, que el efecto como de cura no es heteropático como si fuera la medicina tradicional, ¿no? O sea, la clásica sería homeopático porque va a la patología con algo no en contra, sino a favor, sería así, como yo lo puedo entender. Sí. Que tengo esa duda, ¿no? Con respecto a homeopatía o heteropatía se llama, cuando tenés alta la presión
Sí, medicamentos alopáticos, digamos. Claro. Sí. A ver, el cannabis medicinal lo que tiene es que es como es el extracto de la planta, así como tal cual elaborado y procesado por un laboratorio, lo que se parece más a un medicamento alopático. Por eso hay que tener cuidado con los efectos adversos. Por ejemplo, uno de ellos es los pacientes que toman warfarina o cualquier anticoagulante oral, tenemos que vigilarlos de cerca. Hay que tener cuidado con esos pacientes. También en embarazadas, tampoco se recomienda su uso. Y bueno, hay más efectos. Pero bueno, eso hay a tener en cuenta. A diferencia de la homeopatía, que bueno, la homeopatía siempre está en la mano, no tiene efectos adversos y sirve para todo tipo de patologías. Y también lo que tienen en común, que ya dije creo que la diferencia, lo que tendrían en común es que los dos tienden a armonizar lo que es el organismo en sí, ¿verdad? Eso es lo que tendrían en común. Pero se pueden usar en sinergia. Yo los utilizo en los pacientes sinérgicamente, ¿no? Y la verdad que son muy buenos resultados, o sea, que son geniales. Y bueno, es lo que recomiendo siempre. Con la homeopatía puedes tratar cualquier tipo de patología y lograr buenos resultados. Y no es como la gente. Esta semana tuve ahí un dilema con el tema de en cuánto tiempo se logran ver los beneficios de la homeopatía, ¿no? En el paciente. Y un paciente me dijo: yo a las 72 horas ya veo los resultados de lo que usted me mandó. Sí, así. Entonces yo le digo, pero qué increíble. Bueno, y con esto pasa lo mismo, o sea, depende de cada organismo y también depende de la disposición del paciente que tenga a mejorarse de lo que tiene, porque esas dos cosas son como fundamentales. Si el paciente ya sabe, pero eso pasa con cualquier medicación, ¿no? Si el paciente ya está prejuzgado de que eso le va a hacer mal, le va a hacer mal de alguna manera. O sea, pero si el paciente realmente se hace consciente de lo que tiene y piensa que eso lo va a ayudar, es un famoso efecto placebo, pero no voy a decir que eso es el 100%, obviamente depende de la fórmula que la prepares bien y que seas consciente de lo que vas a preparar, ¿no? En eso radica la homeopatía, básicamente. Pero sí lograr un buen efecto. Y también lo he visto en otros pacientes que me dicen, realmente el control por lo general es mensual. Y los ves re bien y me dicen, no, logré un efecto a pocos días. Entonces yo ya dejé de decir que la homeopatía es lenta o que va a lograr un efecto. Que eso depende totalmente del perfil del paciente y de la, digamos, buena disposición que tenga a curarse y ya está bien. Entonces es así. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo pensaba, ahora se me ocurría, hay un equipo de fisioterapia que yo utilizo que se llama ultrasonido y pensaba quizás tintura de cannabis para determinadas lesiones, ya que el ultrasonido por ionoforesis entra adentro de la sangre. No sé si hay estudios o si se puede hacer eso. Tú decís cómo inocularlo. Claro, de alguna forma sí. Sí, en realidad los beneficios del cannabis, del cannabis medicinal. Por ejemplo, en artrosis, ¿no? Como vos decías, de repente en fisioterapia es muy común pasar ultrasonido en esos lugares. Sí. Y generalmente usamos un medio conductor que es gel, a base de agua, pero se pueden poner, en ese gel se pueden poner unas gotitas, por ejemplo, de cannabis. Yo me imaginaba eso ahora. Sí, eso podría ser, pero ¿qué sucede? Ahora que estoy pensando, en realidad, la vía de administración hasta el momento conocida, que puede ejercer un efecto sobre el dolor, es a nivel sublingual de la célula. ¿Sí? Si bien a nivel tópico. Pero una tintura para el cuerpo, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo en el mercado, digamos, lo que está controlado y lo que te puedo decir es que es seguro para ir más en una inyección, o sea, ahí tiene que estar súper estéril y tenés que tener conciencia de que eso que estás poniendo
realmente no tiene ningún contaminante. Bueno, ¿Sí? Entonces, lo que está en el mercado es más bien sublingual, lo que está controlado, ¿verdad?, por el Ministerio de Salud Pública es a nivel sublingual, y también tenés cremas tópicas de uso tópico que tienen concentraciones elevadas de CBD o cannabidiol, pero esas son cremas. Lo que podrías hacer es masajes, por ejemplo, o no sé, tu técnica con esas cremas que ya sabes que, bueno, están haciendo bien a la musculatura del paciente, ¿no? bueno, perfecto. Por favor. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces finalizo por acá. Les doy las muchas gracias. Y bueno, saben que ustedes son las órdenes. Y muchas gracias por esta invitación.